¿Qué puede hacer que un médico ateo, un hombre de ciencia que dedicó toda su vida a explicar la muerte con lógica y razón, caiga de rodillas llorando frente al cuerpo de un adolescente? Lo que estás a punto de escuchar desafía toda explicación racional. El doctor Alessandro Moretti nunca creyó en milagros, se burló públicamente de la historia de Carlo Acutis, ese joven italiano que murió a los 15 años y fue beatificado por la Iglesia Católica. Pero algo sucedió aquella noche de noviembre en la morgue del Hospital de Milán, algo que ni la ciencia ni la medicina pueden explicar. Y te advierto desde ahora, esta historia va a cambiar tu forma de ver la realidad. Quédate hasta el final, porque el testimonio completo del doctor te va a dejar sin palabras. Alessandro Moretti era conocido en toda Italia como el médico escéptico, el forense que había examinado más de 2000 cuerpos en su carrera de 25 años. Para él, la muerte era simplemente el cese de las funciones vitales, nada más. Ningún alma, ningún más allá, solo química y biología. En las conferencias médicas se reía abiertamente cuando escuchaba hablar del milagro de Carlo Acutis, ese adolescente que documentó milagros eucarísticos en Internet antes de morir de leucemia en 2006. Es propaganda religiosa para atraer jóvenes, decía con desdén. Sus colegas lo admiraban por su rigor científico, pero algunos lo temían por su frialdad. Nadie imaginaba que ese mismo hombre en pocas semanas estaría dando un testimonio que sacudiría los cimientos de la comunidad médica europea. La noche del 12 de noviembre de 2023, el doctor Moretti fue llamado para una autopsia de rutina. O eso pensó. El cuerpo era de un joven de 17 años que había muerto en un accidente de tráfico y por protocolo debía examinar las causas exactas del fallecimiento. Eran las 11 de la noche. La morgue estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes. Moretti entró con la misma actitud profesional de siempre, preparando sus instrumentos, ajustando su bata. Pero cuando descubrió la sábana que cubría el rostro del joven, algo extraño sucedió. Una sensación que jamás había experimentado en 25 años de profesión. Y te lo digo ahora, lo que viene a continuación no tiene ninguna explicación lógica. El rostro del muchacho tenía una expresión de paz absoluta, algo que Moretti había visto en otros cuerpos. Sí, pero esto era diferente. Había ¿cómo describirlo? Una especie de luz, no física, sino una presencia que llenaba la sala. El doctor sacudió su cabeza, pensando que era el cansancio, que había trabajado 14 horas seguidas ese día. Comenzó el procedimiento. Revisión externa, anotaciones, preparación para la incisión. Pero sus manos temblaban. ¿Por qué temblaban? En 25 años, sus manos jamás habían temblado. La temperatura de la sala era normal, 4 grados Celsius como siempre, pero él sentía un calor inexplicable en el pecho. Su respiración se aceleraba sin razón médica aparente. Algo estaba pasando, algo que su mente científica se negaba a aceptar. Entonces ocurrió lo imposible. Moretti jura que lo que voy a contarte sucedió exactamente como te lo digo, y lo ha repetido ante notarios, ante la iglesia, ante comités médicos. Mientras examinaba el cuerpo, sintió una voz, no con los oídos, sino dentro de su mente, clara como el agua. Alessandro, ¿por qué niegas lo que tu corazón ya sabe? El doctor retrocedió, soltando el bisturí que cayó al suelo con un sonido metálico que retumbó en la morgue vacía. Miró alrededor, nadie más estaba allí. Las cámaras de seguridad estaban apagadas por mantenimiento, algo que sucede una vez al año. Estaba completamente solo, o eso pensaba, porque lo que sucedió en los siguientes 5 minutos cambiaría su vida para siempre. Y créeme, necesitas escuchar cada detalle de esto. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que el doctor Moretti experimentó esa noche
Ha sido investigado por la Iglesia, por científicos, por psiquiatras, y nadie puede dar una explicación racional. Pero antes de continuar con el testimonio completo, necesito que hagas algo. Dale like a este video ahora mismo, porque YouTube necesita saber que este contenido es importante y debe mostrárselo a más personas. Y suscríbete al canal activando la campanita, porque historias como esta, que desafían nuestra comprensión de la realidad, necesitan ser compartidas. Miles de personas están buscando respuestas y tú puedes ayudar a que las encuentren. Ahora sí, prepárate para la segunda parte de esta historia, donde el doctor describe segundo a segundo lo que vivió en esa morgue. Alessandro Moretti se quedó paralizado frente a ese cuerpo, con el bisturí en el suelo y su mente intentando desesperadamente encontrar una explicación lógica. Es el estrés, pensó. Necesito vacaciones, estoy teniendo alucinaciones auditivas. Pero la voz volvió, esta vez más clara, más presente. Mira sus manos. El doctor, casi en un acto reflejo, dirigió su mirada a las manos del joven fallecido. Estaban en posición de oración, algo que el equipo de paramédicos había mencionado en el reporte. El muchacho murió instantáneamente en el impacto, pero encontraron su cuerpo con las manos así, juntas, como si hubiera estado rezando. Moretti sintió un escalofrío que recorrió toda su espina dorsal. Sus piernas flaqueaban, algo completamente irracional para un profesional de su experiencia. Lo que sucedió después es lo que el doctor describe como el momento que destruyó mi ateísmo. De repente, la morgue se llenó de un aroma inexplicable, un perfume a flores que no tenía origen físico visible. No había flores en la morgue, nunca las hay. Es una sala completamente estéril. Moretti revisó el sistema de ventilación, pensando en algún escape de productos químicos, pero todo estaba normal. El aroma se intensificaba, llenando cada rincón, y con él vino una sensación de paz tan profunda que el doctor sintió que sus rodillas cedían. Se apoyó en la mesa de autopsias, respirando agitadamente, su mente científica colapsando ante algo que no podía medir, pesar o analizar. Esto no está pasando, se repetía una y otra vez, pero estaba pasando, y tú tienes que escuchar lo que viene ahora. En ese momento, Alessandro recordó algo que había escuchado semanas atrás en una conferencia donde se burló de Carlo Acutis. Un testigo había mencionado que cuando veneraban las reliquias del joven beato, muchas personas reportaban un aroma a flores sin explicación. Moretti había ridiculizado ese testimonio, llamándolo histeria colectiva y sugestión psicológica. Pero ahora, solo en una morgue a las 11 de la noche, sin ninguna influencia externa, estaba experimentando exactamente lo mismo. Su cuerpo comenzó a temblar, no de miedo, sino de algo más profundo, la resistencia de su mente racional chocando contra una realidad que no podía negar. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared fría de metal, y por primera vez en 25 años de carrera, lloró en una morgue. ¿Por qué yo?, preguntó en voz alta al vacío. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y entonces escuchó de nuevo esa voz interior, pero esta vez con palabras que jamás olvidaría. Porque Carlo te eligió, porque tu testimonio salvará a muchos que dudan como tú dudabas. Moretti se puso de pie como impulsado por una fuerza externa, caminó hacia el cuerpo del joven y, sin pensarlo, sin ninguna lógica médica o científica, puso su mano sobre la frente del muchacho. Lo que sintió en ese instante es indescriptible, una corriente de amor, de comprensión, de paz absoluta que recorrió todo su cuerpo. No era electricidad, no era nada que hubiera estudiado en sus años de medicina. Era algo completamente diferente, algo que su vocabulario científico no podía expresar. El doctor Moretti permaneció allí, con su mano sobre el joven fallecido, durante 5 minutos completos.
Las lágrimas caían por sus mejillas sin control, su respiración era profunda y rítmica, como si estuviera en un estado de meditación que nunca había experimentado. En su mente aparecieron imágenes. Vio a Carlo Acutis frente a una computadora, documentando milagros con una sonrisa, vio el momento de su muerte rodeado de su familia, vio multitudes venerando su cuerpo incorrupto en Asís. ¿Cómo podía estar viendo esto? Eran recuerdos implantados, alucinaciones, pero se sentían reales, más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y en ese momento, Alessandro Moretti supo, con absoluta certeza, que todo en lo que había creído durante 48 años de vida estaba equivocado. Cuando finalmente retiró su mano y abrió los ojos completamente, el aroma a flores había desaparecido. La morgue volvía a ser fría, estéril, silenciosa, pero él ya no era el mismo hombre. Miró el reloj en la pared. Habían pasado solo 15 minutos desde que entró a la sala, pero sentía como si hubiera vivido una vida entera. Se quitó los guantes, se lavó las manos con el protocolo de siempre, pero sus movimientos eran mecánicos, automáticos. Su mente estaba en otro lugar, procesando, intentando comprender. ¿Qué hace un científico ateo cuando experimenta algo que desafía cada principio que ha defendido? ¿A quién se lo cuenta sin parecer loco? Pero espera, porque lo que el doctor decidió hacer después es aún más sorprendente y necesitas escucharlo en la siguiente parte. ¡No te vayas! Alessandro Moretti salió de esa morgue a las 12:30 de la madrugada como un hombre transformado. No completó la autopsia esa noche, algo que jamás había hecho en su carrera. Llamó a su asistente y le dijo que se sentía mal, que terminaría el procedimiento al día siguiente. Pero la verdad es que no podía quedarse allí ni un segundo más. Condujo hasta su apartamento en el centro de Milán, con las manos temblando en el volante, reproduciendo en su mente cada segundo de lo que acababa de vivir. ¿Había sido real? ¿Estaba perdiendo la cordura? Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Lo primero que hizo al llegar a casa fue algo que nunca imaginó que haría. Abrió su computadora y buscó Carlo Acutis Milagros en Google. El escéptico doctor estaba buscando pruebas de lo sobrenatural. Durante las siguientes 5 horas, Alessandro no durmió ni un minuto. Leyó cada artículo, vio cada documental, estudió cada testimonio sobre Carlo Acutis. Descubrió que el cuerpo del joven permanecía incorrupto en Asís, que miles de personas reportaban milagros después de rezarle, que un niño brasileño había sido curado de una malformación congénita después de que su madre tocara una reliquia del beato. Todo lo que antes le había parecido propaganda religiosa ahora cobraba un significado diferente. ¿Y si era real? ¿Y si todo era verdad? Su mente científica se resistía, pero su experiencia reciente era innegable. A las 6 de la mañana, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Viajaría a Asís para ver el cuerpo de Carlo Acutis con sus propios ojos. Necesitaba confirmar si lo que había sentido tenía alguna conexión con ese adolescente que murió hace casi 20 años. 3 días después, el doctor Moretti estaba en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, frente al cuerpo incorrupto de Carlo Acutis. La urna de cristal mostraba el rostro sereno del joven, con jeans y zapatillas deportivas, tal como le gustaba vestir en vida. Había una fila de cientos de personas esperando para acercarse, peregrinos de todo el mundo que venían a rezar y pedir intercesión. Moretti se sentía fuera de lugar entre toda esa fe, él que había sido ateo toda su vida. Pero cuando finalmente llegó su turno y se arrodilló frente a la urna, algo extraordinario sucedió de nuevo. Sintió exactamente la misma presencia que había sentido en la morgue, el mismo calor en el pecho, la misma paz inexplicable. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no estaba solo.
Había testigos de su quebrantamiento. Una monja que cuidaba el santuario se acercó a Alessandro y le preguntó suavemente si se encontraba bien. El doctor, entre sollozos, le contó todo: su ateísmo, su burla hacia Carlo, la experiencia en la morgue, el aroma a flores, la voz que escuchó. La monja lo escuchó con atención y luego le dijo algo que lo dejó congelado. No eres el primero. Carlo tiene una misión especial con los escépticos, con aquellos que niegan pero que en el fondo buscan la verdad. Ha convertido a decenas de científicos y médicos como tú. Le entregó un pequeño folleto con testimonios similares. Un físico nuclear de Alemania, una neurocirujana de Estados Unidos, un biólogo molecular de Francia. Todos habían experimentado encuentros inexplicables que los llevaron hasta ese mismo lugar. Moretti leyó esos testimonios con avidez y por primera vez en días no se sintió loco. El doctor pasó 3 días en Asís, participando en misas, hablando con sacerdotes, conociendo a otros peregrinos. Cada conversación confirmaba lo que había experimentado. Carlo Acutis parecía tener una misión especial desde el cielo, especialmente con aquellos que se resistían a la fe. Un sacerdote le explicó que el joven beato había dicho en vida: «Todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias». Había dedicado su corta vida a mostrar la realidad de la Eucaristía a través de Internet, documentando más de 160 milagros eucarísticos en su página web. Usó la tecnología para evangelizar, le dijo el sacerdote, y ahora, desde el cielo, sigue usando cualquier medio para alcanzar almas, incluyendo experiencias místicas como la tuya. Moretti escuchaba todo con la mente abierta por primera vez en su vida adulta, pero la pregunta que atormentaba a Alessandro era: ¿qué debo hacer ahora con esto? No podía simplemente volver a su vida como si nada hubiera pasado. No podía seguir realizando autopsias con la misma frialdad de antes. No después de haber experimentado la presencia de algo más allá de lo material. La última noche en Asís se quedó en la basílica hasta que cerraron, rezando, algo que no había hecho desde que era un niño forzado por sus padres, y pidiendo claridad. Y la respuesta llegó con la misma claridad que aquella voz en la morgue. Testifica, habla, no tengas miedo. Al día siguiente el doctor Moretti tomó la decisión más valiente y aterradora de su vida. Haría público su testimonio, sin importar las consecuencias para su reputación profesional. Y créeme, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Sigue viendo para descubrir qué pasó después. Cuando Alessandro Moretti regresó a Milán y anunció que había tenido una experiencia mística que lo había convertido del ateísmo al catolicismo, la reacción fue instantánea y brutal. Sus colegas en el hospital pensaron que había sufrido un colapso nervioso, que el estrés de 25 años en la morgue finalmente le había pasado factura. El director del Departamento de Medicina Forense le sugirió amablemente que tomara una licencia médica extendida, que viera a un psiquiatra, que se alejara del trabajo hasta recuperar la objetividad científica. Las noticias se esparcieron rápidamente. El famoso médico escéptico, el que se burlaba de los milagros, ahora afirmaba haber tenido un encuentro sobrenatural. Los medios lo llamaban el doctor que enloqueció en la morgue. Su teléfono no dejaba de sonar con periodistas buscando entrevistas sensacionalistas. Pero lo peor no vino de los medios ni de sus colegas. Lo más doloroso fue la reacción de su familia. Su esposa, también atea convencida, lo miró con una mezcla de lástima y miedo. «Alessandro, necesitas ayuda profesional», le dijo con lágrimas en los ojos. «Esto no es normal. Las personas racionales no tienen visiones ni escuchan voces». Sus 2 hijos adultos, educados en el mismo escepticismo científico que su padre profesaba, dejaron de visitarlo. Uno de ellos, también médico, le envió un mensaje devastador. «Papá,
Has destruido todo lo que nos enseñaste. ¿Cómo puedo confiar en nada de lo que dijiste si ahora crees en cuentos de hadas? Moretti se encontró solo, abandonado por el mundo que había conocido toda su vida, pero extrañamente en paz con su decisión. Había experimentado la verdad, y eso valía más que cualquier aprobación social. A pesar de la presión, el doctor decidió hacer público su testimonio completo. Contactó con la oficina del postulador de la causa de canonización de Carlo Acutis y narró detalladamente todo lo que había vivido. La Iglesia, siempre cautelosa con estos temas, inició una investigación exhaustiva. Moretti se sometió a evaluaciones psiquiátricas, exámenes médicos completos, interrogatorios teológicos. Los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad del hospital, las que funcionaban esa noche. Hablaron con el personal, verificaron cada detalle de su historia. Después de 6 meses de investigación rigurosa, el comité concluyó que no había evidencia de enfermedad mental, alucinaciones patológicas o fabricación deliberada. El testimonio de Moretti fue catalogado como experiencia mística auténtica, aunque no como un milagro formal, atribuible a Carlo Acutis, ya que no hubo curación física documentable. Pero para Alessandro, ese reconocimiento era suficiente. Con su credibilidad restaurada ante la Iglesia, pero destruida ante la comunidad científica, Moretti tomó una decisión radical: dejar su puesto en el hospital y dedicarse completamente a dar testimonio. Comenzó a viajar por Italia, hablando en parroquias, universidades, conferencias religiosas. Su mensaje era simple pero poderoso. Pasé 25 años estudiando la muerte desde una perspectiva puramente material, y estaba equivocado. Hay algo más allá de lo que podemos medir y pesar. Lo sé porque lo experimenté. Su historia resonaba especialmente con jóvenes profesionales, científicos, médicos que luchaban con preguntas existenciales. Miles de personas se acercaban después de sus charlas para compartir sus propias dudas y búsquedas. El doctor que una vez se burló de Carlo Acutis ahora era su testigo más improbable y convincente. Pero la vida de testimonio no era fácil ni económicamente sostenible. Moretti había pasado de ganar un salario considerable como médico forense a depender de donaciones y pequeños honorarios por conferencias. Vendió su apartamento en el centro de Milán y se mudó a un pequeño estudio. Su esposa finalmente pidió el divorcio, incapaz de aceptar la transformación de su marido. Prefiero estar casada con un ateo honesto que con un fanático religioso, le dijo. El proceso fue doloroso, pero Alessandro lo aceptó como parte del precio de seguir la verdad. En los momentos más difíciles, cuando la soledad y las dudas lo asaltaban, recordaba aquella noche en la morgue, el aroma a flores, la voz clara, la presencia innegable. No estoy loco, se repetía. Esto sucedió, esto es real. Y esa certeza lo mantenía firme. 2 años después de su experiencia en la morgue, Alessandro Moretti recibió una invitación que lo dejó sin palabras. El Vaticano quería que compartiera su testimonio en un congreso internacional sobre Carlo Acutis, junto a otros testigos de eventos extraordinarios atribuidos al joven beato. Era el reconocimiento que nunca buscó, pero que validaba completamente su experiencia. En el Congreso, frente a cardenales, obispos, teólogos y fieles de todo el mundo, el doctor narró su historia con la misma precisión científica que usaba en sus informes forenses. No adornó nada, no exageró, simplemente presentó los hechos tal como sucedieron. Al terminar, recibió una ovación de pie de más de 3.000 personas, pero lo que realmente lo conmovió fue lo que sucedió después, y tienes que escuchar esto porque es el giro más increíble de toda la historia. Después de su presentación en el Vaticano, una mujer mayor se acercó a Alessandro con lágrimas en los ojos. «Doctor Moretti», le dijo con voz temblorosa,
Necesito contarle algo que va a cambiar su comprensión de todo lo que vivió. La mujer se presentó como Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis. Alessandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba frente a la madre del joven que había transformado su vida, la mujer que había criado a ese adolescente extraordinario. Antonia le tomó las manos y le dijo: la noche del 12 de noviembre de 2023, a las 11 de la noche, yo estaba rezando en mi casa en Milán. De repente sentí una urgencia inmensa de rezar por la conversión de un médico ateo que se había burlado de mi hijo. No sabía quién era, pero oré intensamente durante 20 minutos. Ahora sé que ese médico era usted. Alessandro no podía creer lo que escuchaba. Pidió a Antonia que le mostrara alguna prueba, algún registro de esa oración. Ella sacó su diario personal, donde anotaba sus oraciones diarias, y allí estaba: 12 de noviembre de 2023, 11:00 p.m. Oración urgente por conversión de médico escéptico que ofendió a Carlo. La entrada continuaba. Sentí la presencia de Carlo muy fuerte, como si estuviera pidiéndome que intercediera por alguien especial. Recé el rosario completo, ofreciendo cada misterio por esta intención. Las manos de Moretti temblaban mientras sostenía ese diario. Exactamente en el momento en que él estaba viviendo su experiencia mística en la morgue, la madre de Carlo estaba rezando por él sin saber quién era. La sincronicidad era imposible de ignorar, demasiado específica para ser coincidencia. «Carlo te eligió», le dijo Antonia con una sonrisa, «y yo solo fui el instrumento de su intercesión». Esa revelación marcó un antes y después en la comprensión de Alessandro sobre lo que le había sucedido. No fue un evento aislado, no fue una alucinación o un colapso nervioso. Fue una respuesta directa a la oración de una madre que, movida por su hijo desde el cielo, intercedió por la conversión de un escéptico que necesitaba un encuentro radical con lo divino. Los dos hablaron durante horas, Antonia compartiendo historias de Carlo, su amor por la Eucaristía, su uso de la tecnología para evangelizar, su muerte serena a los 15 años. Él siempre decía que quería ayudar a la mayor cantidad de personas posible a ir al cielo, contó Antonia. No me sorprende que su misión continúe después de la muerte, especialmente con aquellos que más se resisten. Alessandro lloró de nuevo, pero esta vez de gratitud profunda. A partir de ese encuentro, Alessandro y Antonia desarrollaron una amistad profunda. Ella se convirtió en su mentora espiritual, guiándolo en su nuevo camino de fe. Le enseñó sobre la Eucaristía, el sacramento que Carlo amaba con pasión. Le mostró la página web que Carlo había creado catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. Le explicó la teología detrás de la incorrupción de los cuerpos de algunos santos. Para un científico como Moretti, estas conversaciones eran fascinantes, un puente entre su formación racional y su nueva realidad espiritual. Carlo creía que la ciencia y la fe no son enemigas, le explicó Antonia. Decía que ambas buscan la verdad, solo que desde diferentes ángulos. Esa perspectiva ayudó a Alessandro a integrar sus dos mundos. No tenía que dejar de ser científico para ser creyente. 3 años después de su experiencia inicial, el doctor Moretti escribió un libro titulado De la morgue al milagro, el testimonio de un médico escéptico. El libro se convirtió en un bestseller en Italia y fue traducido a 15 idiomas. Miles de lectores escribieron compartiendo cómo la historia de Alessandro los había ayudado en sus propias crisis de fe o búsquedas espirituales. Particularmente impactante fue el número de profesionales de la salud y científicos que contactaron al doctor para compartir sus propias experiencias inexplicables que habían ocultado por miedo al ridículo profesional. Alessandro comenzó a organizar conferencias específicamente para médicos y científicos creyentes, creando un espacio seguro donde podían explorar la intersección entre ciencia y fe sin temor al juicio. El movimiento creció.
eventualmente formando una asociación internacional llamada Carlo Acutis Medical Fellowship. Pero de todas las cosas increíbles que sucedieron después de su conversión, lo que más conmovió a Alessandro fue la reconciliación con su hijo mayor. 5 años después del evento en la morgue, su hijo médico le escribió una carta. En ella explicaba que había estado investigando el caso de su padre con mente abierta, revisando los registros de la investigación eclesiástica, hablando con testigos, estudiando fenómenos místicos desde una perspectiva científica. «Papá», escribió, «no puedo explicar lo que te pasó con la ciencia que conozco, pero tampoco puedo negar la transformación radical en tu vida, la paz que irradias, el bien que has hecho a miles de personas. Tal vez hay más en el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede soñar, como dijo Shakespeare. Quiero aprender de ti». Alessandro lloró al leer esas palabras. El precio que había pagado por la verdad finalmente traía frutos incluso en su propia familia. Hoy, el doctor Alessandro Moretti tiene 55 años y continúa dando testimonio de su encuentro con lo divino a través de Carlo Acutis. Ha hablado en más de 300 conferencias en 40 países. Su libro ha vendido más de 1 millón de copias y la Carlo Acutis Medical Fellowship cuenta con más de 5.000 miembros en todo el mundo. Pero si le preguntas cuál es su mayor logro, no menciona ninguna de estas cosas. «Mi mayor logro», dice, «es levantarme cada mañana sabiendo que la muerte no es el final, que hay un propósito más allá de lo que podemos ver. Durante 48 años viví en la oscuridad del materialismo, pensando que éramos solo carne y huesos destinados al olvido. Ahora vivo en la luz de la certeza. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana temporal, y lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas». La experiencia de Moretti plantea preguntas profundas que cada uno de nosotros debe considerar. ¿Qué haría falta para que cambiaras completamente tu visión del mundo? ¿Estás abierto a experiencias que desafíen tus creencias más fundamentales? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por la verdad? Alessandro pagó con su carrera, su matrimonio, sus amistades, su reputación profesional. Pero ganó algo invaluable, certeza absoluta sobre la realidad de lo trascendente. «No tengo fe ciega», dice. «Tengo fe basada en experiencia directa. Sé que hay algo más allá porque lo he tocado, lo he sentido, lo he vivido. Y esa certeza vale más que todo lo que perdí». Su testimonio desafía tanto a creyentes como a escépticos. A los primeros les recuerda que su fe está fundamentada en experiencias reales de encuentro con lo divino. A los segundos les presenta evidencia que no pueden descartar fácilmente. La historia de Carlo Acutis continúa impactando vidas décadas después de su muerte. El joven que murió de leucemia a los 15 años, que amaba los videojuegos, las películas de superhéroes y la programación, sigue cumpliendo su misión desde el cielo: llevar almas a Dios, especialmente a través de la Eucaristía. Su cuerpo incorrupto en Asís recibe más de 100.000 visitantes al año. Se han documentado 2 milagros oficiales que llevaron a su beatificación, y hay cientos de testimonios de curaciones, conversiones y favores atribuidos a su intercesión. Pero tal vez su legado más poderoso son las historias como la de Alessandro Moretti. Vidas radicalmente transformadas por encuentros que desafían toda explicación racional. Carlo entendió que en la era digital, en la era de la ciencia y la tecnología, la gente necesita evidencia, y parece estar proporcionando exactamente eso desde el cielo. Entonces, ¿qué hacemos con una historia como esta? La descartamos como el delirio de un hombre estresado. La aceptamos como evidencia de lo sobrenatural. La investigamos con mente abierta. El doctor Moretti no te pide que creas ciegamente su testimonio.
te pide que consideres la posibilidad, que mantengas tu mente abierta, que examines tu propia vida en busca de señales de lo trascendente que tal vez has ignorado o racionalizado. Durante 25 años trabajé con la muerte, dice, y creí que entendía perfectamente qué era. Estaba completamente equivocado. La muerte no es el final, es una transición, y hay seres como Carlo que desde el otro lado del velo trabajan activamente para ayudarnos a comprender esta verdad. Sea cual sea tu posición sobre esta historia, una cosa es innegable. La vida de Alessandro Moretti cambió radicalmente aquella noche de noviembre, y el impacto de ese cambio ha tocado miles de vidas más. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si desafió tus certezas o fortaleció tu fe, necesito que hagas 3 cosas. Ahora mismo. Primero, dale like a este video, porque YouTube necesita saber que contenido profundo como este merece ser promovido por encima del entretenimiento superficial. Cada like ayuda a que más personas escépticas, más científicos, más buscadores de la verdad encuentren este testimonio. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque regularmente compartimos historias de conversiones extraordinarias, testimonios verificados, evidencias de lo sobrenatural que la ciencia no puede explicar. Y tercero, la más importante, comparte este video. Envíalo a ese amigo ateo que siempre tiene una respuesta racional para todo, a ese familiar que perdió la fe después de una tragedia, a ese científico que cree que todo es materia y energía. Tal vez, solo tal vez, esta historia será el inicio de su propia búsqueda de la verdad. Y si quieres profundizar más en la vida y el legado de Carlo Acutis, te invito a ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde revelamos los 5 milagros más impactantes atribuidos a este joven beato que está revolucionando la fe en el siglo XXI. Descubrirás historias aún más inexplicables, testimonios documentados por médicos y científicos, evidencias que harán temblar incluso al escéptico más obstinado. No te pierdas esa investigación porque incluye casos que la Iglesia está evaluando ahora mismo para la posible canonización de Carlo. Haz clic en la pantalla y continúa este viaje hacia lo extraordinario. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga en tu búsqueda de la verdad.